Saludamos a Siku de Música Asturiana. Siku, una vegada más, muchas gracias por tal Alderiques. Hola, buenas, ¿qué tal? Gracias a vosotros por convite. Contactamos con Siku Ariza de Música Asturiana por una noticia que está moviéndose mucho en los medios de comunicación, que lle esa anuncia de la nueva concejala de festejos en el Concello de Xixón, del partido de ultraderecha Vox, que dice que la música en asturiano que fuera de la ciudad de Xixón, ¿no? Y una noticia bastante yacereante, ¿no? Bueno, eso sí, eso fue lo que dixo, pues el 23 de xuno, me parece que lo dixo. ¿Mm? Literalmente fue lo que dixo, que si podía, non se iba a programar música en asturiano. Después, a cuenta de esas declaraciones, armóse lo que se armó, la Claro. gente mostramos el nuestro descontento y 11 días después de aquellas declaraciones tuvo que rectificar en cierta manera. Y es triste que tardara 11 días y es triste que, bueno, eso, que no pasara nada en ese tiempo, ¿no? Que dijera aquella barbaridad y que, vamos, como si dice cualquier otra cosa. Estuvimos diciéndolo mucho tiempo estos días, que si en Barcelona se dijera que no se iba a programar música en castellano, iba a estar en todos los medios de comunicación, en todas las tertulias, y iba más a la de coller, o si mesmamente en Galicia ou en País Vasco dixérase que non se iba a programar música en esos respectivos lingües autóctones, hubo a haber unha respuesta moi contundente por parte del sector cultural equipaez que nos traten como pardillos o no sé cómo qué y que pueden decir barbaridades sin que pase nada. Bueno, da que pasó porque organizamos una respuesta espontánea, modesta, pero por lo menos fue una respuesta que amosó que no se pueden decir este tipo de cosas ni ocurrencias tan a les clares y que, vamos, y que tiene que haber respuesta cuando hay este tipo de declaraciones. Y después les matizóles con aquello de que sí, hombre, música en asturiano sí, los cantantes de siempre y tal y cual, pero que defendemos el folclore, la tradición, pero que non aquellos artistas que defienden la oficialidad y que los conciertos no sean una plataforma en defensa de la oficialidad y tal. Bueno, pues pasó de querer vulnerar unos derechos culturales, lingüísticos y laborales con esas primeras declaraciones, ahora directamente vulnerar la libertad de expresión. Claro, y aparte porque respeten eso de los bables, ¿eh? El bable de cada pueblo y de cada portal, ¿eh? Como cantaba de Isebra, ¿eh? Sí, sí, bueno, pues ya vuelven eso, el discurso ya a científico Claro. de los bables y tal, que bueno, que bueno, que hay que seguir rebatiéndolo, porque al final la música en asturiano, la mayor parte de la música en asturiano utiliza el asturiano normativo como lengua de Claro. expresión, o el asturiano central, porque incluso música de va 100 años, como Cantares de la Busdonga del año 1920, lógicamente de aquella no existía el asturiano normativizado, pero sí que usaba un asturiano asemellado, o sea, prácticamente idéntico al asturiano central normativo que está llevando un año. Entonces, bueno, Claro. no tengo que ver con esto de los bables, del invento y tal, y ahí estaremos, pues bueno, perdiendo, no sé si ya se sigue perdiendo el tiempo que lleve, pero gustaríamos más estar dedicándonos a otras cosas y desgraciadamente por este tipo de declaraciones tenemos que invertir tiempo en dar respuesta porque son declaraciones graves que no pueden quedar en esa respuesta, pero que estamos ya un poco cansados de tener que estar rebatiendo este tipo de historias. Claro, y además de lo que tiene la ultraderecha. Y que estaba nidio, estábamos falando aquí en Alderiques, llevamos años falando el peligro que tiene la entrada en gobiernos la ultraderecha, da esas posibilidades, ¿no? En este caso hay una protesta con Forasturias. Tuvimos aquí en Alderiques, bueno, eso, protagonistas también, a Ignacio Iglesias, que deseaba el partido y tuvo aquí unas declaraciones muy duras para, bueno, que deseó el partido de Forasturias y el peligro que tiene de ser a la ultraderecha que tenga manes en un gobierno, ¿no? Que al final retornamos para 200 años para atrás, ¿no? Eso y es, salen eso, diciendo esas cosas sin tener propuesta. Entren ahí como un elefante en una cacharrería, como se suele decir. Entonces, Levante lo que crearon fue un conflicto inventado. Ellos hablan de como inventado, pues esto es un conflicto inventado, porque crearon un problema donde nunca lo hubo. En Sisión toda la vida hubo actuaciones en asturiano, de cultura tradicional, en mayor o menor medida. Incluso ya lo dijimos muchas veces a lo largo de este tiempo actuaciones que están muy enraigonadas en la ciudad, como puede ser eso, el tema de los concursos de tonada, los cantares de chigre, las Claro. agrupaciones locales, el tema de bailar la danza prima.
Entonces, eso, con esas primeras declaraciones levantaron un polvorín aí con algo que non había un problema. Entonces, el problema desta xente é eso, que crean problemas onde non os hai. Problemas que igual a la súa parroquia, bueno, pues yo sirve de mal para algo, ¿no? Porque quieren crear este discurso, quieren ir ahí a les braves para contra les lingües autóctones, pero que en realidad, viviendo el descontento social que seamos estos días, son problemas que xeran conflicto y que la sociedad xixonesa y asturiana non está de acuerdo con este tipo de postura. Incluso creo sinceramente que parte de los votantes ni siquiera están de acuerdo con unas declaraciones tan graves como esas de querer prohibir la música en asturiano, si van más allá y si entienden que en realidad la música en asturiano lle mucho, no llena más una figura icónica como puede ser, yo que sé, Rodrigo Cuevas, o Cámara Rede, o artistas que están de una manera más o menos posicionados en música asturiana, lle mucho, lle muy transversal, y así tienen que entenderse y respetarse y promocionarse. Claro, y lo importante y la respuesta que se hizo, bueno, es una moción en el Concello de Xixón y más de 4.000 firmes de todo lo que es el sector cultural, bueno, sofitando una declaración pero importante que la gente puede ver en las redes sociales, una declaración refugando esa posibilidad y esa torga a la música en asturiano en el Concello de Xixón, ¿no? Eso y lo importante y esa respuesta que se llevó al antre del sector cultural, lo que decíamos, más de 4.000 firmes, ¿no, Chico? Eso, oye, a ver, hicimos dos cosas, pero pero un yau, el tema del manifiesto, este manifiesto de 7 puntos y les firmes. Fue una respuesta espontánea, rápida, que quisimos dar en pocos días y de manera testimonial. Fueron eso, más de 4.200 firmes. Sabemos que podían ser muchísimas más, lo que pasa que desde siempre mantuvimos el discurso de que quisimos centrarlo sobre todo los firmes que sean xente del sector musical y cultural. Da igual si fueren amateurs, profesionales, o de qué rama de la industria cultural musical fueren. Podían firmar grupos de baile, agrupaciones tradicionales, músicos, empresas, gente que tuviera locales, chigres, sales, donde se sintiera música. Pero bueno, el discurso fue que fuera sobremanera firmes por xente deste sector. Trascendí un pouco porque sí que é verdad que depois hubo xente que firmou que non era directamente deste sector, pero a gran maioría de ellas sí que son así. Y fueron 4.200 en 5 días y de manera muy improvisada, muy de andar por casa. Pueden ser muchas, pueden ser pocas, el caso es que están ahí. Y son unas firmes sobre todo que tienen importancia porque reflejen la pluralidad y la diversidad del sector musical y cultural, porque ahí firmen, pues eso, agrupaciones folclóricas, agrupaciones, bandas de gaites, artistas, empresas variadas del sector musical, locales, periodistas musicales, escritores que hicieron letras de cantares para cantares, realizadores audiovisuales, o sea, xente de tiendas de discos, o sea, un sector muy amplio, xente del mundo académico también, profesores de universidad, docentes en escuelas de música tradicional y de música contemporánea también, y era interesante plantearlo de esta manera para que se refleje también todo este potencial que tiene la industria musical, que no son nada más los 4 artistas que yo creo que estos tienen en mente. Y también fue interesante porque vino sofito de xente de fuera de Asturias también, y ahí tuvimos firmes mediáticas, eso, como la de Rosalén, Rigoberta Bandini, aparte bueno, de artistas asturianos muy conocidos como Evia o Rodrigo Cuevas. También actores como Alba Flores o Juan Diego Boto también firmaron, vamos, tuvo su tirón también fuera de Asturias. Y de esta manera también, que lo mandamos en medios de comunicaciones estatales, pues reflexióse el tema lingüístico fuera de Asturias. Por ejemplo, periodistas de Radio Nacional, de Radio 3 firmaron a favor, el grupo En The Rock, que de Cataluña, el principal grupo privado de medios de comunicación relacionados con la música, o sea, tuvimos apoyos ahí importantes. Eso, pero yo en cuanto sales firmes. Pero los manifiestos son manifiestos y los firmes son firmes. Sacarlo por sí solo puede llamar la atención en medios de comunicación y puede ser algo vistoso, pero no va más allá, sin nada más que tan esto. Por eso planteamos que lo realmente interesante era meter esa moción al pleno del Ayuntamiento de Xixón. Una moción en la que se plantea eso, que en defensa de la cultura asturiana, de la lengua asturiana, de la libertad de expresión y que esto ha de garantizarse y no nada más garantizarse, sino que también a promoverse y potenciarse la programación de los eventos festivos, culturales y educativos de música y de cultura en asturiano.
porque promocionar esto ayuda también a proteger, a difundir y a tener y que haya relevancia nacional en el patrimonio cultural asturiano. Esta moción presentámosla porque, en teoría, la mayoría del pleno del Ayuntamiento de Sisión está a favor de esto. Foro Asturias, la FSA, Izquierda Unida Convocatoria por Asturias y Podemos, en los dos programas electorales recuellen cuestiones favorables a esto y entonces por eso la presentamos en la moción, en el pleno, perdón, para que con esta moción, si sale adelante, esto se blinde y los grupos municipales tengan que decir, vamos a defender nuestro programa. En teoría, sí, defendélo, pues ya está, pues que se blinde y que se promueva. Y así, de esta manera, no vamos a tener otra vez en riba las amenazas de las posiciones de Vox con esta cuestión. Claro, eso es lo más importante, por eso lo importante es que esa moción salga adelante y que se blinde, pero esto no es mucho el verbo que uses, que se blinde esa posibilidad y que no siga, que no tengan esa posibilidad de la ultraderecha, que como digo, agarró la concejalía de festejos y aparte Divertia, que lle un poco lo que gestiona todo lo que lle los conciertos en Sisión. No queremos quitarte más tiempo, Xico, simplemente queríamos tener testimonio para la gente de Alderiques de lo que sucedió, de estos propios pallabres, de musicaasturiana.com. Vamos a estar muy soyertes a lo que sucede, justamente porque lo más importante, aparte, bueno, pero importante, es más de 4.000 firmes en muy pocos días, pero lo más importante es estar soyertes a que eso se cumpla y a que esa moción impida que esta xente de la ultraderecha siga haciendo o sea, que lleven adelante esas barbaridades. Yo creo que lleve para rematar lo más importante, ¿no? Tar soyertes, si te parece, contactamos si desgraciadamente no hubiere respuesta o por lo menos no se llevará adelante esa moción, ¿no? Eso, a ver, les están ahí, les están a las cuentas de lo que está planteando vos, porque claro. La Constitución española defiende el derecho a la libertad de expresión, existe una ley de promoción del asturiano a nivel de Asturias, existe un plan de normalización lingüística de decisión, existe una ley de contratación pública, entonces ahí están les leyes que ya nos defienden, entonces, oye, que no vulneren la ley, pero bueno, así nosotros presentamos esto a que haya una razón más de peso a la que poder esgriminos si esta gente al final quiere desendocar esas manifestaciones que declararon explícitamente el 23 de junio, que ratificaron el 4 de xunetu y que todavía el 4 de xunetu ratificaron vulnerando la libertad de expresión. Entonces, por eso, ahorita estamos para dar respuesta y para que esto no pueda salir de base ni queden impunes. Y claro. Porque la ciudad de Sisión, estoy convencido de que no lo quiere, vamos, seguro, no quiere que Sisión sea la ciudad más triste de este país como cantaba Nacho Vegas, ¿no? Que era lo que decimos, que Sisión sea esa ciudad de embrujo y de alegría y que, vamos, artistas asturianos toquen aquí independientemente de si se oficien en la oficialidad o no, porque no tiene ningún sentido que bien que defiende la oficialidad pueda tocar en Australia y no puede tocar. Claro, y que Evia pueda tocar o tener una canción en asturiano, o Rodrigo Cuevas pueda tocar en Australia o en Madrid, y que no pueda tocar en Sisión porque falan asturiano. Eso es una cuestión que es aceriante e impresentable. Pues más nada, Siku, queríamos eso, tener ese testimonio, vamos a estar muy soyertes porque ya era una noticia pero importante, enhorabona por el trabajo de música asturiana.com, agarrando y aconsellando todos esos firmes y más nada, era simplemente esa cuestión y vamos a estar muy soyertes a todos estos movimientos que fai la ultraderecha, en este caso en Sisión, que es muy visible por ser la ciudad más poblada de Asturias. Sí, con muchísimas gracias por atender al Derique, estamos en contacto, un abrazón, gracias por tu tiempo. Venga, muchas gracias a toda la gente que firmó y muchas gracias también además de música asturiana, a la gente que estuvo ahí haciendo este labor de difundir, de mover o de los firmes y a las otras entidades de Sisión que metieron también la moción junto con nosotros, que fue la Asociación Grana, el Ateneo Obrero, la Caixa Músicos y la Sociedad Cultural Gijovense y la Sociedad Cultural Gesto. Gracias a esta gente y seguimos peleando. Venga, Talleu, gracias. Talleu. Gracias.